con los doctores Luis Díaz. La corrupción no se va a combatir si no se destruye esta sociedad, eso está claro. Se pueden dar pasos, se pueden enfrentar. Rafelina Trinidad. Que el dinero que se invirtió fue muy mal invertido. En este sistema de salud que nosotros tenemos, el día a día es sumamente. Y José Pichardo. Ese dinero pudo muy bien sido utilizado en los hospitales, en los comedores económicos, en las cárceles. Por Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos. Estamos entre galenos. Buenas noches, amigos televidentes. Desde Televiaducto Canal 3, el canal de los mocanos, una nueva entrega semanal de Entre Galenos. Entre Galenos, el programa más completo y diferente de la televisión, su canal abierto al debate para las incertidumbres que en materia de salud individual y colectiva tienen todos y cada uno de ustedes. Bueno, amigos televidentes, esta noche, bueno, primero, doctor Díaz, buenas noches. Estamos con Pichardo nomás, sigue ahí. ¿De qué estamos haciendo algunos ajustes aquí en el canal? Porque esta noche, amigos televidentes, tenemos un programa especial. Hoy no vamos a hablar de educación ciudadana, hoy no vamos a hablar del tema ecológico, hoy no vamos a hablar de la OISOE y esos desmanes que nos tienen acostumbrados y que estamos esperando que una vez por todas la cierren. Sino que hoy, a propósito de que en el día de mañana se celebra en todo el mundo el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, pues esta noche vamos a tener con nosotros una invitada muy especial a propósito de este tema. Si usted quiere tener una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo, Telesur. En este mismo sistema de cable, en el canal 104 y en el 617 de alta definición, usted sintoniza a Telesur y tendrá una perspectiva latinoamericana de lo que pasa en el mundo. Y estamos en redes sociales, estamos en YouTube. Todos los programas del 2017, 2018, 2019, segmentos interesantes de programas anteriores, usted entra a YouTube, pone en la barra de búsqueda la palabra Entre Galenos y ahí usted verá segmentos interesantes y esos programas completitos. Así que si usted quiere recomendar programas, pues a YouTube. Pero ya estamos haciendo los ajustes para próximamente también participar en otra red social que lo vamos a anunciar por acá. Así que el programa se sigue posicionando en las redes. Y hay una cuenta en Twitter que cualquier pregunta, sugerencia o comentario usted lo puede dar por ahí. Entonces, así andamos. Bien, miren, amigos televidentes, para que poner en perspectiva este asunto de la tuberculosis, que es un tema tan interesante y tan actual, que nosotros hoy vamos a dedicar todo el programa a conversar con una experta en este tema y ya se la presentaremos más adelante. Pero miren ustedes estos videos para que tengamos una perspectiva del tema. Miren ustedes esto. Este acontecimiento se celebra cada año el día 24 de marzo. Y el sustento de la elección de este día radica en que el doctor Robert Koch detectó en el año de 1882 la causa de la tuberculosis, a saber, el bacilo tuberculoso. Este supuso el primer paso hacia el diagnóstico y la cura de la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud trabaja para reducir de aquí al 2015 la tasa de prevalencia y muertes por la mitad. Esta fecha nos permite generar un mayor nivel de conciencia respecto de la epidemia mundial de tuberculosis y de los esfuerzos para acabar con la enfermedad. Actualmente, existe 1/3 de la población mundial que está infectada por este mal. La Alianza Mundial Alto a la Tuberculosis, que es una red de organizaciones y países que luchan contra esta enfermedad, organiza este Día Mundial para dar a conocer a las personas el alcance sobre esta y las formas de prevenirla y curarla. Hoy, 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis.
amigos televidentes, ahí vienen ustedes esos dos videos para que tengan una idea de por qué hoy tenemos aquí con nosotros una persona que yo personalmente, que he trabajado con ella durante mucho tiempo, que la conozco de mucho tiempo, que sé de su capacidad de trabajo y la entrega que tiene a sus pacientes, además de que es la líder en la región, en un área donde neumólogos que se especializan específicamente en el manejo de formas graves de tuberculosis, está con nosotros aquí esta noche. Nos estamos refiriendo, amigos televidentes, a la doctora Elizabeth Muñoz. La doctora Elizabeth Muñoz estudió medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hizo su especialidad en neumología en el Hospital Salvador Begotier, y desde el año 2008, ya estamos hablando de 11 años, está al frente de una unidad de tuberculosis que funciona en el Hospital Luis Morillo King, en La Vega, donde ellos tratan a pacientes con tuberculosis multidrogo resistente. Es decir, una tuberculosis diferente a las formas habituales de tuberculosis que uno ve, que hoy en día se está constituyendo un serio problema a nivel mundial. Sobre ese tema y otros tópicos de interés con relación al tema de la tuberculosis vamos a hablar esta noche con la doctora Elizabeth Muñoz. Doctora Elizabeth Muñoz, buenas noches. Buenas noches. Agradecerle a este espacio entre Galeno y a mi amigo José Miguel Pichardo, colega y hermano de muchos años, que me hizo la invitación para venir a dar información a la ¿Usted es población. dominicano? Yo soy dominicano. ¿De dónde? De La Vega. Correcto. Bien, Elizabeth, celebramos el Día Mundial de la Tuberculosis mañana. La Sociedad Dominicana de Neumología ha estado haciendo diferentes actividades para conmemorar el día, para llamar la atención de los médicos, los neumólogos, sobre un problema tan serio como este. Neumonorte, aquí en el Cibao, está haciendo lo propio. Y todas las organizaciones médicas realmente, en un día como este, se preocupan porque la tuberculosis nada más no afecta solo el pulmón, sino que puede afectar cualquier órgano. Y ya en estos días estábamos mandando un caso curiosísimo que se dio en Estados Unidos de una tuberculosis en un dedo. Yo no sé si tú lo viste, Luis. Sí. En un dedo. Sí. O sea que hasta en los dedos. Bueno, el punto es, Elizabeth, la tuberculosis hoy en día en el país, ¿cómo andamos nosotros en el país con relación a la tuberculosis, su incidencia y como problema de salud? ¿Qué representa hoy en día la tuberculosis para el país? Bueno, la tuberculosis sensible, que es de la que nosotros podemos hablar de incidencia, estamos hablando de 45% por 100.000 habitantes, que no es el caso de la tuberculosis drogoresistente, porque la tuberculosis drogoresistente es una complicación de la sensible. Pero realmente en función de tuberculosis sensible nosotros hemos ido increciendo, aunque no vamos al ritmo que deberíamos de ir para poder alcanzar la meta del 2030 de nosotros tener erradicado o de haber puesto fin a la tuberculosis, como es el lema de este año. La OMS consideró el lema "ya es hora" de poner fin a la tuberculosis. Para nosotros poder lograr esto, tenemos que seguir trabajando a pasos de vencedores. No obstante, no es que no vamos a tener ningún %, de la población afectada, porque es una enfermedad infectocontagiosa, sino que vamos a tener un número de por 100.000 habitantes considerable en función del resto del mundo, para poder hablar de que habrá terminado, se le habrá puesto fin, pero eso no significa que nosotros no vamos a tener casos en la población. No, sí, definitivamente. Miren ustedes, amigos televidentes, ponme esa gráfica, por favor. Miren cómo está la tuberculosis en el mundo. Yo quise traerles estas dos gráficas para que ustedes vean cómo es que tenemos el problema de la tuberculosis. Miren ahí, una enfermedad sin frontera. Elizabeth nos ha ubicado a nosotros en el segundo rango, entre 25 y 49 por 100.000, que es mucho, es decir, sí, es mucho. Lo ideal fuera de 0 a 24 o de 0, pero estamos en el segundo rango, que es mucho. Y miren ustedes, amigos televidentes, cómo lo más rojo, que es donde más hay,
es donde está el gran problema de la tuberculosis. Y ustedes ven ahí donde está, en los países pobres. El viaje rojo en África, el viaje rojo en la India, algunos bolsones en China, en América Latina hay unos bolsones ahí importantes también. Y eso evidentemente nos dice, como dice la gráfica, que eso es una enfermedad sin fronteras, que está en el mundo entero. Lo que quiere decir que vamos a tener tuberculosis por mucho tiempo. Y vamos a tener que aprender a luchar contra ella. A luchar contra ella, porque no vamos a vivir con ella, no. Vamos a luchar contra ella. Porque, mira esto que la OMS ha estado recalcando desde el 2016 para acá. Oye, se están infectando, amigos televidentes, 10 millones de gente de tuberculosis enfermaron en los últimos años. En los últimos 2 años. Eso es mucha gente. Y se está muriendo 1 millón y pico de gente por la enfermedad. Es decir que definitivamente hay un problema ahí. Y eso incluye el % de tuberculosis drogoresistente en ese número de población, que es una complicación. ¿Cuáles son, para que los amigos televidentes tengan una idea, los pacientes a los que se le llama drogoresistentes? Es paciente que tiene una tuberculosis Helicobacter en sus pulmones, pero que ha hecho resistencia a 2 de las principales drogas, que son las que se manejan en el programa para tuberculosis sensible, que es rifampicina e isoniazida. Yo siempre digo, cuando tengo la oportunidad de cualquier escenario, decir que si nosotros nos normatizamos, como está previsto por el Ministerio de Salud, si nosotros nos manejamos, como dicen las normas, a los pacientes con tuberculosis sensible, hoy día no estuviéramos hablando de tuberculosis drogoresistente. Aunque es un problema mundial, nosotros tenemos un número alto. Nosotros desde 1996, que ha sido el único censo que se ha hecho en el país, realizado por el doctor Marcos Espinal, un médico dominicano, que actualmente está en el Departamento de Prevención de la Organización Panamericana de la Salud, en prevención y enfermedades infecciosas. En ese momento nosotros teníamos el 6.6% de la población con tuberculosis drogoresistente, o sea que eso era un número muy alto. Pero yo presumo que que ahora, si nosotros hacemos un nuevo censo, va a ser más alto, porque en aquel momento había menos detección. Ahora nosotros tenemos mayor detección y más ahora, en este momento, cuando vamos a tener acceso a los métodos diagnósticos rápidos, como es el caso de una prueba diagnóstica de biología molecular, que ya en el país vamos a tener 14 equipos para hacer esta prueba. Una prueba que nos va a permitir a nosotros hacer un diagnóstico rápido, apenas 2 horas, y tú poder decir que esa prueba positiva va a tener resistencia a una de las principales drogas. Recordar que nosotros, los medicamentos para la tuberculosis estuvieron descubiertos para los años 50, 60, y hasta entonces nosotros tuvimos que esperar más de 50 años para tener una droga nueva que fuera destinada para tuberculosis. O sea que son de los problemas que nosotros hemos tenido para nosotros poder hablar de cortar cadena de transmisión y curar el paciente. Doctora, pero no estaremos nosotros tirando, ¿cómo que dice? Piedra para la casa, ¿cómo es? Bueno. Flecha a la luna. Exactamente. En el mapa, Europa no tiene un rojo. No. Estados Unidos, Canadá, Alaska, no tiene un rojo. Países como bien América Latina, Argentina no tiene, Chile no tiene un rojo. Incluso países chiquitos, Uruguay, que pudieran tener, pero no tienen la significancia. Si hay una enfermedad que evidencia el nivel de pobreza de un pueblo, es la tuberculosis. Entonces, el asunto no son nuevas drogas. No, definitivamente no, porque es un asunto de voluntad política. Exactamente. Entonces, aquí cada cierto tiempo una nueva campaña, tuberculosis cero, lo mismo que la maternidad, el mismo show que se hace con la maternidad. Pero el problema es que aquí hay más pobres todos los días. Sí. Hay gente sin educación todos los días. Sí. Hay gente que vive hacinada todos los días. Entonces, ¿cuándo vamos a ir a las causas reales que fomentan y que incentivan y que son el caldo de cultivo? Bueno, déjame decirte algo, le voy a defender a la doctora ahí. Y yo como neumólogo, tú tienes toda la razón. Es decir, evidentemente por el mapa, por lo que la evidencia ha mostrado,
nos dice claramente que la tuberculosis es una enfermedad de pobre, principalmente. Correcto. Es decir, principalmente es una enfermedad de pobre. Y que erradicar la tuberculosis no cae única y exclusivamente dentro del ámbito médico. Porque nosotros los médicos, nosotros como neumólogos, la doctora como neumóloga, está haciendo su labor, lo que le corresponde. Pero ¿de qué vale, como bien dices tú, que tú le des el mejor tratamiento posible si las condiciones en que vive ese paciente, las condiciones que promovieron el que se enferme él de una manera determinada, no cambian? Dime tú. Como bien dijo Luis, oye, si siguen habiendo pobres, por más de que el Banco Central diga que 6%, 7%, este es un país de pobres. Este es un país de pobres. Más adelante vamos a hablarle a usted, amigo televidente, una de las razones por las cuales yo quise traer a Elizabeth acá, es porque en Moca tenemos un problema serio con este asunto de MDR. Y con algunos tipos de tuberculosis todavía peor. Okay. En Moca hemos tenido ese problema. Y ya la doctora se referirá a eso más adelante. Y una de las razones por las cuales yo quise traerla aquí a ella, porque ella hizo su parte. Y qué bien, como veremos más adelante, podemos dar testimonio aquí delante de todos ustedes, amigos televidentes, que rescató pacientes que tienen una enfermedad que en cualquier parte del mundo se mueren. Se mueren porque es que es un tratamiento caro, pero caro en extremo, prolongado. Con muchos efectos secundarios. Y con muchísimos efectos secundarios. Y aún así nosotros hemos tenido, ya más adelante ya la doctora hablará sobre eso, casos que nosotros aquí en Moca, ella, con su unidad en La Vega, ha podido rescatar a esos pacientes. Es decir, que una cosa es la actuación individual y el deseo y la capacitación que puedan tener médicos como la doctora Elizabeth, pero la otra es la realidad que está señalando el doctor Díaz, que a eso escapa ella, yo y todo el mundo, porque es un asunto, como dijo él, de la pobreza. Y este país, aunque se diga lo contrario, es un país de pobres, porque en Europa, como dijo él, en Estados Unidos y en Canadá, no tienen el problema de tuberculosis que tenemos nosotros, porque la incidencia está en el suelo. El problema de esos países desarrollados con la tuberculosis son los inmigrantes. Son los inmigrantes, pero no porque las condiciones de ellos permitan eso. Eso es un asunto. Elizabeth, para que los amigos televidentes, ya que hicimos este breve paréntesis, se vayan ubicando, ¿cuándo uno puede sospechar, o cuándo el público que ve Entre Galenos puede sospechar que alguien de su entorno, un amigo, un familiar, un paciente, pueda tener tuberculosis? ¿Cuáles son los síntomas que da esta enfermedad para que la gente piense que tal vez pueda tener tuberculosis? Sí, lo característico es la tos y la expectoración por más de 2 semanas. Nosotros minimizamos mucho los síntomas respiratorios y siempre digo que la gripe nunca crecen para la población porque son gripecitas. Pero debemos de pensar, todo paciente con tos y catarro por más de 15 días debe de acudir a un centro de salud en donde nosotros podamos evaluarlo y tomar muestra para baciloscopía, que es una muestra gratuita. Todos los establecimientos de salud en este momento tienen acceso a toma de muestra para baciloscopía y esperar el resultado. Ya en este momento nosotros se está implementando en todo el país que el paciente que está bacteriológicamente positivo, de inmediato se le agrega el método diagnóstico de la prueba a través del expert, y eso nos va a hablar de que tiene la micobacteria o que está positiva a la baciloscopía y que si tiene o no resistencia a una de las drogas, que nos da la oportunidad de poder iniciar tratamiento más temprano y el paciente evitar las complicaciones posteriores. La tuberculosis, Elizabeth, en algún momento podría, la gente, tú sabes que tiene muchos mitos y con relación a la tuberculosis, básicamente se pega porque cuando a alguien le tose o le habla arriba, pero se puede pegar porque la gente esté al lado de uno, porque la gente coma alimentos contaminados. Realmente no tenemos, su forma de transmisión es a través de las gotitas de saliva, o sea, por exposición. Por eso, paciente afectado, hay que hacer lo posible por tener un diagnóstico temprano y poder iniciar el tratamiento para nosotros poder cortar la cadena de transmisión, ya que vamos a tener alrededor de 10 a 12 contactos o de 10 a 12 personas que pueden correr con el riesgo de contagiarse. Entonces, definitivamente que se transmite solo por esa ruta. Y son mitos, lo de si hay que no comer o no tomar
en el mismo envase, o que como se hacía antes, que cuando si fallecían le quemaban la ropa, lo mantenían en un cepo, en un área apartada. Yo recuerdo que le pasaba la comida con una relevaba. vara bien larga, para que no se pegara. Sí. No, yo pienso que eso es importante reiterárselo a los amigos televidentes, porque esta mañana estábamos en un evento de San Pedro de Macorís y un exponente, un expositor, puso algo que me lo dijeron cuando yo estaba en la residencia. Recuerda aquel famoso curso que recibíamos. La tuberculosis, dentro de las enfermedades contagiosas, que sí lo es, como ya dije Elizabeth, es probablemente de las menos contagiosas. Es decir, esa no se pega al tiro, como por ejemplo una simple gripe. Para tú te pegarte tuberculosis, tú tienes que tener un contacto cercano y prolongado. Sí. Eso de que porque tú tengas y ya tú me bajaste por el lado, ya se me pegó, eso no es así. De que la gente a veces quiere es bueno, que la población, sí, y por ejemplo el personal de salud también, porque cuando los médicos salen corriendo, entonces el paciente... En el hospital me dijeron a mí un médico, me voy a reservar el nombre y me voy a reservar la especialidad, que a mí me indignó en esta semana cuando me dijeron, después de entre nosotros aquí, oye, que ese médico en el hospital dice que al paciente tiene que verlo de aquí allá a 5 metros. Pero fíjate que eso en el hospital, pero en sus consultas privadas lo ven cerrado, en aire acondicionado, lo besan y lo abrazan, sin filtro y sin ningún medio para cuidarse al respecto. O sea, sin ninguna bioseguridad es el término. Es que el paciente tuberculoso es pobre, va mal vestido, hiede, desnutrido. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Sí, lamentablemente, ese estigma que ya la doctora Muñoz ha señalado claramente las vías de transmisión, hay que irlo desechando, amigos televidentes. Nosotros no podemos seguir discriminando al paciente con tuberculosis, así como hemos dicho en otras ocasiones al paciente con HIV o con cualquier otra enfermedad crónica. Nosotros no podemos seguir discriminando. Ellos no se merecen eso como seres humanos, como un individuo enfermo, de que la gente de su entorno y mucho menos el personal de salud lo esté discriminando. Hay lo que le llaman medida de bioseguridad, ya la doctora Muñoz mencionó el término, que los médicos saben cómo hacerlo, es decir, cubrirse la boca con mascarilla, que hay algunas que son realmente muy útiles para eso, principalmente eso, ni hablar ya de las otras medidas. Además, tener una habitación aireada, eso es muy importante, porque cuando tú tienes el paciente cerrado, oscuro, ahí hay mucho más posibilidades todavía de que el bacilo pudiera transmitirse más fácilmente. Sí, pero definitivamente que el problema es en un servicio determinado, pero el riesgo es mayor, el riesgo en los centros privados, claro, donde tú tienes la exposición con el paciente, tarda más tiempo expuesto con él que el que tú ves en el hospital. Además, la mascarilla, por ejemplo, se utiliza en el caso de los pacientes bacilíferos, o sea, los pacientes que están positivos, se le pone al paciente, porque a veces ves en los pasillos a todo el personal de salud con la mascarilla, a veces la tienen en la cabeza o en la barbilla, no en la nariz y la boca, y el paciente, que es el que tiene la multiplicación bacilar, está sin la mascarilla. En el caso de los pacientes que se manejan con tuberculosis drogoresistente, cuando el personal lo evalúa, debe de tener una mascarilla quirúrgica el paciente y una mascarilla que tiene diferentes características, que es la que va a tener el médico o el personal que lo está evaluando en ese momento, para uno evitar que esa carga bacilar pueda transmitir y contagiar a cualquier personal, que como sabemos hay un número muy alto de personal de salud contagiado, tanto de tuberculosis sensible como de tuberculosis drogoresistente. Qué bien que tú hicieras referencia a eso. El jueves, en un evento que teníamos en la capital, hablaron de eso. Y nos decía la conferencista, en ese caso María, nuestra querida colega que ha trabajado bastante el tema de tuberculosis, ella decía, óigame, es cierto, nadie quiere que ni un médico, ni un personal de salud, ni usted que nos está mirando, amigo televidente, ni los muchachos del canal, nadie, ni Luis, ni yo, ni tú, se contagia de tuberculosis, ni de ninguna otra enfermedad. Pero si usted está ejerciendo la medicina, oye, usted está en riesgo de eso. Ciertamente. Oye, usted está en riesgo de eso y usted sabe lo que cogió. Es decir, usted cogió medicina por vocación, porque usted entiende que a través de esa profesión usted va a cumplir un rol social, donde usted va a enfrentar la enfermedad, va a ayudar a la gente y todo lo demás. Ese es riesgo, esos son parte de los riesgos.
Esos son parte de los riesgos. Es como en los países donde realmente la policía tiene una función de defensa del orden público. Oye, el que se mete a policía sabe que está en riesgo de eso, pero lo asume porque está identificado con esa labor que va a hacer y esas cosas. Es decir, que en eso los médicos y el personal de la salud tiene que estar claro. Y si no está, que revisen entonces por qué razón fue que cogieron medicina como carrera. Porque lamentablemente, si estás en esto, bregando con este tipo de pacientes, tienes ese riesgo. Tienes ese riesgo. Lo que uno hace es comenzar con control Claro, de bioseguridad la y eso bioseguridad, no, claro, eso te va a claro, limitar claro. tú en un momento determinado contagiar. Y entonces eso implica, lo que decía Luis, la inversión del Estado en esas medidas. Porque entonces el Estado tiene que proteger su personal. Entonces el Estado debería facilitarle a los que bregan con este tipo de pacientes y al paciente como tal, todas esas condiciones que tú dijiste de bioseguridad. Esa debería ser la responsabilidad del Estado. Ciertamente. Entonces, ¿cuál es nuestra situación? Pitágoras decía, aquí en Moca tenemos problemas. Sí, La aquí situación tenemos. del país. Háblame de Moca y después vamos al país. Nosotros en el año 2014 se hizo la desconcentración de los servicios a través del ministerio. Y luego entonces de la desconcentración de los servicios se descentraliza las diferentes regiones, quedan ubicadas el manejo de los pacientes por regiones. Entonces yo estaba al frente de la región norte, correspondía a región 8, región 3, región 2 y región 7. Entonces, a partir del abril del 2017, región 2 y región 7, me está dando el soporte la doctora Leslie Pérez aquí en Santiago, en Santiago y en el resto de la región. La situación es que distribuido por regiones, pues aunque en este momento ya no estoy en contacto directo con Moca, sí nosotros estuvimos manejando un número muy alto de pacientes en Moca, pacientes con tuberculosis drogoresistente, pero como decía Pichardo, me voy a tomar el logro de haber curado un paciente extremadamente resistente, o sea, diagnosticado como extremadamente resistente porque hizo resistencia a dos de las drogas fuertes que tenemos para tuberculosis sensible, que es rifampicina y isoniazida, y luego entonces resistencia a una de las quinolonas, que era el tratamiento estándar para los pacientes con tuberculosis drogoresistente, e hizo resistencia a un aminoglucósido que estaba incluido dentro del tratamiento, que en este momento el estandarizado estaba con capromicina y levofloxacina. De las cosas nuevas que tenemos ahora en el 2019, luego de que se reúnen los líderes en Naciones Unidas en el septiembre de 2018, pues que el tema a llevar fue tuberculosis, pues salió de esto el que ahora vamos a estandarizar un tratamiento solo con medicamentos vía oral, ya no vamos a tener los inyectables. Pero en este momento, que todavía estamos con el tratamiento estandarizado, ese paciente hizo resistencia a esas 4 drogas y se clasificó como extremadamente resistente. El tratamiento de la tuberculosis sensible es un tratamiento corto, de 6 meses, con drogas que definitivamente tienen sus reacciones adversas, pero mucho menor que las drogas que utilizamos en el tratamiento estandarizado, que son más agresivas, más hepatotóxica, más nefrotóxica, más ototóxica. Entonces este paciente hizo resistencia a estas drogas y el tratamiento 2 años, de 18 a 24 meses, pero salió curado. Yo tengo actualmente... Ese está curado ya. Ese está curado. Actualmente yo tengo 2 pacientes más de Moca extremadamente resistentes. ¿Ese paciente tiene alguna posibilidad mayor, un riesgo mayor de contraer tuberculosis que yo que no tengo? No. Después que está curado, está sano, igual estamos que yo. en el mismo punto. Okay. Si hay exposición, Exacto, corre claro, con el riesgo. ¿Qué a favor podría tener de contagiarse, de desarrollar la enfermedad nueva vez? Que quedan con lesiones muy graves, sí, a nivel de pulmón, fibrosis, cicatrices que pueden en un momento determinado frungir como caldo de cultivo al momento de nuevo entrar el bacilo. Pero después de curado estamos al mismo nivel. Y miren qué interesante, Luis, amigo televidente, esto que dice Elizabeth. Miren, señores, yo que viví parte de eso que Elizabeth nos está relatando, porque
le mandamos el paciente a ella. En esa época ella era la que manejaba a los pacientes de Moca con ese problema. Oye, Luis, el costo de ese tipo de paciente, de manejar ese tipo de paciente, es millonario. Oye, sale, ella no sabe, $1,000,000 sale. O sea, cuando el programa asume ese tratamiento, el programa, porque yo no voy a gastar un chele en eso, unos costos altos. Aquí todavía tenemos la ventaja de que los medicamentos lo están donando. Yo no sé ya hasta cuándo, porque eso es un fondo que hay en el mundo, que la gente de Bill Gates manejan, pero que eso se va a acabar. Yo creo que el año que viene, o no sé cuándo, ya lo van a cortar, y el gobierno entonces va a tener que asumir eso. Porque sí, pero está comprometido. Está comprometido a eso, exacto. Entonces, esto, amigos televidentes, para mí fue una gran lección, porque vi lo que se puede hacer cuando hay la voluntad. Ahí, este es un paciente pobre aquí de Moca, y el programa asumió el costo de ese tratamiento. Oye, $1,000,000 tú. Cuando tú calculas lo que salía eso, es $1,000,000 que se lleva a eso. Y ese muchacho, con el apoyo que le dio Elizabeth y su gente allá en La Vega, oye, mantuvo ese tratamiento ahí al pie de la letra. Y yo ni lo conocía. Elizabeth me enseñó una foto de él y después yo lo vi en el hospital. Y yo ni lo conocía. Digo, oye, pero este fulano de tal. Óyeme, el tipo dio un cambio increíble y se recuperó y anda haciendo su vida productiva normal. O sea que realmente los avances de la ciencia, cuando se pueden aplicar a la gente, porque tienen esa posibilidad, oye, tú ves lo que es, realmente ahí es que tú tienes la satisfacción de, como dices, oye, pero qué bien cuando tú te dedicas a hacer investigación y que esto repercute en que puedas recuperar vida y puedas devolverle calidad de vida a la gente. Elizabeth, y la causa fundamental de la drogoresistencia es dejar el tratamiento. ¿Cuál es? Bueno, realmente la causa de tener un paciente con tuberculosis drogoresistente es un poco engorrosa para el personal de salud, porque lamentablemente hay que decir que la tuberculosis drogoresistente es un mal manejo individual o colectivo del personal de salud. O sea, no hay otra forma. Nosotros podemos tener resistencia del bacilo a una droga, pero no podemos tener resistencia a las dos drogas. Entonces, dada esa circunstancia, ¿quiénes son los responsables? El personal de salud, que es quien le da seguimiento al paciente. El tratamiento debe de ser acortado, estrictamente supervisado. Y usted sabe que le dan un medicamento autoadministrado, o en su defecto le dan los medicamentos pero no le dan seguimiento, y hay que hacerle bacteriología cada mes para nosotros poder tener control de la situación del paciente. Se va produciendo mucha alteración y la responsabilidad es única y exclusivamente del personal de salud. Hoy en día, Elizabeth, a los pacientes con tuberculosis se les da el tratamiento directamente observado, o sea que hay un personal de salud que le dice, oye, tómate los medicamentos que yo tengo que ver que todos los días tú te los bebas. Correctamente. El paciente debe de ir al establecimiento de salud. Y hay promotores de salud, porque en ocasiones hay pacientes que tienen condiciones... Y realmente hay pacientes que no tienen su condición... también, sí, alguna limitación. Alguna limitación o su condición clínica al momento de hacer el diagnóstico no están en condiciones para ir a los establecimientos, y hay promotores de salud que están destinados para movilizarse hacia la vivienda del paciente y administrarle el medicamento, pero no está destinado como programa a darle tratamiento para la casa. Ya. O sea, el paciente debe de ir a los establecimientos de salud. Correcto. Elizabeth, la experiencia que hay con relación a la curación, tanto de la tuberculosis plain, porque la gente sepa que es una enfermedad que se cura, ¿eh? Sí. ¿Cuál ha sido la tasa de curación en tuberculosis sensible es aproximadamente 85%. La tasa de curación de drogoresistencia estamos alrededor del 53%, porque eso conlleva la tasa alta de abandono por las mismas reacciones adversas a fármacos. Necesitamos tener un soporte de otras especialidades y comienzan las complicaciones a aparecer. Entonces la tasa de curación es más baja en drogoresistencia. Pero en este momento tenemos una tasa de curación 53% de los tratados. En la cohorte lo que no nos deja buen número es la alta tasa de abandono, o en su defecto, que es el término utilizado para nosotros volver de nuevo a hablar del personal de salud,
los perdidos en seguimiento. O sea, el problema es que no es el paciente que abandona, es el personal de salud que no le da seguimiento de manera correcta y el paciente, por tanto, se pierde. Entonces, ahora el término no es abandono, sino perdido en seguimiento. Ahí viene la importancia de tener una atención primaria adecuada. O sea, este paciente que es de Villa Estela, se conoce, el encargado, el médico encargado de la atención primaria de Villa Estela, por poner a alguien, conoce dónde está, lo vigila, lo chequea, lo visita. O sea, ciertamente estas enfermedades demuestran la importancia de un sistema de salud que garantice, que vaya en busca del paciente y que ciertamente supervise la toma del tratamiento que garantiza la curación, pero sabemos que hay muchos pacientes. No, y que incluso, Luis, así como tú dices, es decir, atención primaria es una estrategia tan eficaz para ese tipo de situaciones que estamos hablando de la tuberculosis, que no solamente con esto que tú dices del seguimiento, que ciertamente la UNAP, ellos tienen el control de toda la familia que están bajo su supervisión. De hecho, y Elizabeth lo sabe, ya yo no veo pacientes, tuberculosis plena yo no veo pacientes. Yo no me lo diagnostico o verifico el diagnóstico, eso es atención primaria. Es decir, ya atención primaria que le está dando seguimiento a los pacientes de tuberculosis plain, y que yo no tengo que estar bregando como antes, que tenía uno que estarlo viendo y esas cosas. Pero, Luis, Elizabeth, amigos televidentes, una parte importante de la atención primaria también es el asunto de la prevención. Sí. El asunto de la prevención y el detectar los sintomáticos respiratorios. Exactamente. Sí, temprano. Temprano. Claro. Tú ves, el que está tosiendo de más de 15 días, oye, ven, vacilocopía contigo. Porque Correcto. él sabe, él conoce en su entorno. Sí, oye, fulanito está teniendo una gripe y no se le quita, ¿qué es lo que pasa? Exactamente. Entonces, ahí la estrategia de atención primaria realmente funciona. Sí. Elizabeth, un tema que últimamente yo he visto que lo están sazonando mucho es el asunto de los contactos. Es decir, la gente que está cerca o que vive con un paciente tuberculoso, ¿qué es lo que se hace con esa gente? Eso corresponde a la Dirección Provincial de Salud, el darle seguimiento a los contactos. ¿Por qué los contactos son importantes? Porque son propagadores de la enfermedad. Si no se detectan, si tú tienes un paciente positivo y tú no evalúas los contactos, te das cuenta que en los siguientes años, en los siguientes meses, van a caer ellos también. Entonces, los contactos en este momento, la evaluación es muy pobre, es muy lenta. O sea, le corresponde a las direcciones provinciales de salud en el ámbito del manejo de la tuberculosis, y realmente como atención primaria, que es el manejo de esta patología, a ellos les corresponde la evaluación de los contactos. Recordar que la tuberculosis drogoresistente ya es una complicación de la tuberculosis que no puede ser manejada en atención primaria, claro, sino que tiene que ser manejada por un neumólogo, de nosotros que estamos en este momento en las diferentes unidades técnicas regionales para evaluar el paciente, porque este tipo de paciente, luego de diagnosticarse, debe de presentarse a una unidad técnica nacional que es la que toma en consideración el inicio del tratamiento de estos pacientes. Justamente por lo que hablabas, por el costo. Como es un costo tan alto, tú tienes que tener control y dar respuesta posterior a quienes le suplen esta medicación. Señora, vamos a hacer una pausa, una pausa breve, para venir con un tiempo de ocio y terminar este interesante conversatorio con la doctora Elizabeth Muñoz. Brevemente y retornamos. Pongámosle nombre y color al tiempo libre. Entre galenos, hagamos este tiempo de ocio. Bien, amigos, en tiempo de ocio, ustedes saben que los que ganan van a participar en la rifa de ese equipo Sony de sonido que está ahí. Reproduce MP3, los celulares, los iPods, los iPhone y los Android. Todos se reproducen ahí con una muy buena calidad de sonido. Así que ya lo saben, los que participan en tiempo de ocio participarán en la rifa que en julio vamos a hacer de ese equipo de sonido que ustedes ven ahí. Y en esta semana, para tiempo de ocio, le vamos a regalar 3 buenas obras para que usted pase su tiempo de ocio disfrutando. Primer regalo, Las columnas de bronce. Este fue un libro que tuvimos un inconveniente cuando lo rifamos la ocasión anterior, pero ahí está y lo vamos a rifar, no nos vamos a quedar con él. Lo adquirimos en la Feria del Libro pasada y es escrito por un médico,
bueno, fue mi profesor de urología, el doctor Fran Miniño, Marión Landés, quien fue el fundador de la residencia de urología. Yo no conocía realmente esa faceta de él como escritor, pero ciertamente fue un investigador, ahí está en la solapa del libro, acerca de los hechos que tenían que ver con el periodo de independencia nuestra y sobre todo con la participación de los hermanos Puello. Los hermanos Puello, ustedes recuerdan, dos de ellos fueron fusilados, el otro fue un colaboracionista que fue a Cuba, pero en esta obra, según la referencia, se tratan aspectos muy puntuales y hechos que ocurrieron en el periodo independentista, claro, haciendo énfasis en la actuación de los hermanos Puello. Escrita por un médico, Las columnas de bronce es el libro que vamos a rifar esta noche a la gente que sigue Tiempo de Ocio. Segundo regalo. Oye, qué película. La vi, yo la tenía guardada ahí y la vi el fin de semana pasado y se la recomiendo a ustedes, amigos. Sweet Havana. De entrada no se habla una sola palabra. Es un documental musical alrededor de la visión del director, teniendo como telón de fondo diferentes historias que se dan en La Habana. La verdad que yo digo que es una crítica artística a todos esos problemas que tiene la sociedad cubana, que han sido, bueno, generados por el sistema político que ellos han decidido tener. Y mira que el ICAI permitió eso y participó en festival y todo lo demás, pero la verdad que vale la pena verla. Es una muy buena película, pero muy bien hecha alrededor de... Sí, no, es un documental, no se habla. Es un documental, la verdad que vale. El que le gusta el cine va a disfrutar esa película, porque lo cierto es que no tiene que hablar para mostrar lo que el director quiere alrededor de cómo es la vida en una ciudad como La Habana y cómo diferentes individuos hacen diferentes cosas. La señora de 97 años que vende maní, el muchacho con síndrome de Down, el trabajador, el zapatero. Una muy buena película, la verdad que vale la pena verlo. Un canto a la esperanza si se quiere, una crítica al sistema si usted la quiere ver así, pero lo cierto es que está muy bien hecha esa película. Sweet Havana. Es el segundo regalo que le vamos a dar. Y por último, para que usted se descontamine, ¿qué fue lo que dieron ahora? Unos premios. ¿Qué fue lo que dieron el premio eso? Es bien la vaina. Dije soberano, dije bachatón, ¿cómo que llama? Anthony Oye, Santos. hermano, le vamos a regalar al que gane Tiempo de Ocio eso que está ahí. Ayer cumplía años de nacido Sebastián Bach. Le vamos a dar lo mejor de Sebastián Bach para que usted se desintoxique y oiga esa música clásica de ese sujeto que dice que influenció tanto a Beethoven, a Mozart, a los Strauss. Entonces, para que usted oiga a Sebastián Bach y se desintoxique un poco de todo este reggaetón que anda por ahí. Entonces, el que llame al 809-578-0048, le vamos a regalar el libro Las columnas de bronce de los hermanos Puello, Sweet Havana, la película de Fernando Pérez y las obras de Sebastián Bach, o sea, las grandes obras de Sebastián Bach. 809-578-0048. Por favor, que den oportunidad al que no haya ganado. Señores, para terminar, Elizabeth, qué buen conversatorio hemos tenido hoy sobre tuberculosis. Exhortación final al público alrededor ¿Qué es lo del que tema, hacemos? No contaminar. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es detectar sintomático respiratorio, tos y catarro. Por más de 15 días debe de acudir a un establecimiento de salud para que se evalúe, para que se le tome la muestra de la vaciloscopía. Es gratis, no hay que pagar un centavo, no hay que salir corriendo para los centros privados, porque nosotros tenemos en el Ministerio de Salud establecimientos cubiertos en todo el país para hacer la prueba. Bueno, pues nada, amigos televidentes, hoy hemos tenido un interesante conversatorio sobre tuberculosis a propósito de que mañana se celebra en todo el mundo el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. Vamos a esperar. ¿Hay alguien ya que llamó? ¿Cómo es la cosa? A veces se congestiona la línea, me dicen, van a darme la queja ya de que estoy llamando, de que no cae la llamada. Pero bueno, aquí está ya los amigos, la gente técnica del canal ya aquí tiene, y aquí tenemos que el ganador es Julia Altagracia Grullón. Julia Altagracia Grullón, de la calle José Contreras, número 85.
de aquí de Moca, nos vamos a comunicar con ella para decirle, para entregarle los premios que se ha ganado y de una vez Julia participa en la rifa que vamos a hacer en julio del equipo de sonido que ustedes vieron ahí. Julia Altagracia Grullón fue la ganadora de Tiempo de Ocio. A todos ustedes, gracias por estar con nosotros. El próximo sábado, a partir de las 7, otra entrega más de Entre Galenos.